El amanecer se filtraba entre las ramas de los ahuehuetes centenarios cuando Elena Vázquez cruzó las puertas del bosque de Chapultepec. Sus botas de campo crujían sobre las hojas secas mientras observaba la majestuosidad del cerro que se alzaba ante ella como un gigante dormido. El aire matutino llevaba el aroma húmedo de la tierra y el perfume dulce de los jacarandás que comenzaban a florecer. «Doctora Vázquez, supongo», una voz grave la sobresaltó. Elena se volvió para encontrarse con un hombre de complexión robusta, piel curtida por años de trabajo al aire libre y ojos que parecían guardar secretos. Vestía el uniforme verde de los guardabosques y una gorra que sombreaba su rostro marcado por la experiencia. Miguel Santos, guardabosques del sector norte, se presentó, extendiendo una mano callosa. «Recibí la llamada de la dirección. Dice que viene a investigar, ¿cómo le dijeron? ¿Fenómenos paranormales?». Elena estrechó su mano, notando la firmeza del apretón y cierta reticencia en su voz. «Antropóloga especializada en folclore mexicano», respondió. «He venido porque los reportes han aumentado considerablemente en los últimos meses. Voces, apariciones, personas que se pierden, necesito entender qué está pasando realmente». Miguel soltó una risa seca que no llegó a sus ojos. «Mire, doctora, llevo 15 años cuidando este lugar. He visto turistas asustados, chavos que vienen a hacer travesuras, gente que se mete donde no debe, pero lo que está pasando ahora», hizo una pausa, mirando hacia las profundidades del bosque, «esto es diferente». Caminaron por el sendero principal mientras Miguel le explicaba la geografía del lugar. El cerro de Chapultepec se extendía como un pulmón verde en el corazón de la Ciudad de México, sus 686 hectáreas albergando no solo el famoso castillo, sino también zonas arqueológicas, cuevas naturales y rincones donde la modernidad parecía desvanecerse. «Los reportes comenzaron hace 6 meses», continuó Miguel, deteniéndose junto a una fuente ornamental. «Al principio pensamos que eran historias de borrachos o jóvenes buscando emociones. Pero luego empezaron a desaparecer personas». Elena sacó su libreta y comenzó a tomar notas. «¿Cuántas personas exactamente?». 3 en el último mes. Todas reportaron haber escuchado voces antes de perderse. Voces que les hablaban en idiomas que no reconocían. El sol había subido lo suficiente para calentar el ambiente, pero Elena sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en la manera en que Miguel evitaba su mirada cuando hablaba del tema que le decía que había más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Podríamos ir a los lugares donde ocurrieron las desapariciones?», preguntó. Miguel asintió con reluctancia y la guió por un sendero menos transitado que se adentraba en la zona más antigua del cerro. Los árboles se volvían más densos, sus copas entrelazándose para formar un dosel que filtraba la luz solar en rayos dorados. El sonido de la ciudad se desvanecía gradualmente, reemplazado por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. «Aquí fue donde encontramos las pertenencias de la primera persona», señaló Miguel hacia un claro rodeado de ahuehuetes. «Carmen Delgado, estudiante de arte. Su mochila estaba aquí, pero ella, simplemente se esfumó». Elena examinó el área, notando que los árboles formaban un círculo casi perfecto alrededor del claro. Había algo inquietante en la simetría del lugar, como si hubiera sido diseñado con un propósito específico. «¿Qué hay más allá de esos árboles?», preguntó, señalando hacia el norte. «Zona restringida. Hay algunas ruinas prehispánicas que no están abiertas al público. Llevamos años pidiendo presupuesto para excavaciones formales, pero», se encogió de hombros. Mientras hablaban, Elena comenzó a notar algo extraño. Un murmullo apenas perceptible parecía emanar de la dirección de las ruinas. Al principio pensó que era el viento, pero había algo rítmico en el sonido, algo que se parecía peligrosamente a voces humanas. «¿Escucha eso?», susurró. Miguel se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el radio en su cinturón. «Doctora, creo que deberíamos regresar». Pero Elena ya se dirigía hacia el origen del sonido, su curiosidad científica superando cualquier aprensión.
Los murmullos se volvían más claros a medida que se acercaba a los árboles que marcaban el límite de la zona restringida. No era español lo que escuchaba, sino algo más antiguo, más primitivo. Es náhuatl, murmuró, reconociendo algunos patrones fonéticos de sus estudios. Alguien está hablando en náhuatl. Miguel la alcanzó, su rostro pálido. Doctora, nadie debería estar ahí. Esa zona está cerrada y vigilada. Elena se detuvo abruptamente. Las voces habían cesado tan súbitamente como habían comenzado, dejando un silencio que parecía pesar sobre el bosque como una manta húmeda. En ese momento de quietud absoluta, ambos escucharon algo que les heló la sangre, el sonido inconfundible de pasos alejándose entre la maleza, aunque no podían ver a nadie. Esto no es normal, admitió Miguel finalmente, su voz apenas un susurro. Y hay algo más que necesita saber, doctora. Algo que no le dije antes. Elena se volvió hacia él, notando que las manos del guardabosques temblaban ligeramente. Las 3 personas que desaparecieron, todas reportaron lo mismo antes de perderse. Dijeron que una mujer vestida de blanco las había llamado por su nombre y les había pedido que la siguieran hacia las ruinas. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo el eco distante de lo que sonaba como un lamento femenino. Elena sintió que su investigación había tomado un rumbo que jamás había anticipado, y que las respuestas que buscaba podrían estar enterradas mucho más profundo de lo que había imaginado. La cafetería del Museo Nacional de Antropología bullía con el murmullo de conversaciones matutinas cuando Elena se encontró con Sofía Herrera. La periodista llegó 5 minutos tarde, su cabello castaño recogido en una coleta despeinada y una expresión de determinación que Elena reconoció inmediatamente, era la mirada de alguien que perseguía una historia importante. Disculpe el retraso, dijo Sofía, deslizándose en la silla frente a Elena. Estuve toda la madrugada revisando archivos policiales. Su investigación sobre Chapultepec podría ser exactamente lo que necesito. Elena estudió a la joven periodista mientras ordenaba un café. Había algo en Sofía que le recordaba a sí misma a esa edad, ambiciosa, decidida a demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. ¿Qué tipo de archivos?, preguntó Elena. Reportes de personas desaparecidas en la zona durante los últimos 5 años. No son solo 3, doctora Vázquez. Son 17. Elena casi se atraganta con su café. ¿17? Pero Miguel me dijo que solo habían sido 3 en el último mes. Esas son solo las oficiales. Sofía sacó una carpeta de su bolsa. Las que la administración del parque admite. Pero he estado hablando con familias, revisando reportes policiales archivados, entrevistando a trabajadores del lugar. El patrón se remonta a años atrás, pero se intensificó dramáticamente hace 6 meses. Sofía extendió fotografías y documentos sobre la mesa. Elena reconoció algunas caras de los carteles de personas desaparecidas que había visto pegados en postes por toda la ciudad. Mire esto, Sofía señaló una fotografía de una mujer joven. Alejandra Morales, desaparecida hace 2 años. Su hermana me contó que Alejandra la llamó la noche que desapareció, histérica, diciendo que había escuchado a su abuela muerta llamándola desde el bosque. Elena examinó los documentos, notando patrones inquietantes. Todas las desapariciones ocurrían durante las horas del crepúsculo o la noche. Todas las víctimas habían reportado experiencias auditivas extrañas antes de perderse. Y todas habían sido vistas por última vez cerca de la zona arqueológica restringida. Necesitamos hablar con más testigos, dijo Elena. ¿Conoce a alguien que haya tenido encuentros pero que haya logrado salir? Tengo una lista, Sofía sonrió. Empecemos con Doña Esperanza. Ella vende elotes cerca de la entrada del bosque desde hace 30 años. Ha visto cosas que harían que cualquier persona cuerda se mudara a otro lugar. 1 hora después, se encontraban bajo la sombra de un puesto de elotes, escuchando a una mujer de 60 años con ojos que parecían haber visto demasiado. Ay, niñas, ¿por qué quieren meterse en esas cosas? Doña Esperanza movía la cabeza mientras preparaba elotes con chile y limón.
Ese cerro tiene hambre, se los digo yo. Hambre de almas. ¿Qué ha visto exactamente, doña Esperanza?, preguntó Elena con gentileza. La mujer mayor miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse hacia ellas. La mujer de blanco. La he visto caminando entre los árboles cuando cae la noche. Siempre va hacia las ruinas viejas, esas que el gobierno no quiere que nadie vea. Y cuando pasa cerca de mi puesto, el aire se vuelve frío como en diciembre, aunque estemos en pleno verano. ¿Ha hablado con ella?, preguntó Sofía. Dios me libre. Doña Esperanza se persignó. Pero sí la he escuchado. Habla en la lengua antigua, esa que hablaban nuestros antepasados. Suena triste, como si estuviera llorando por algo que perdió hace mucho tiempo. Elena y Sofía intercambiaron miradas significativas. ¿Sabe si alguien más la ha visto? Claro que sí. Don Aurelio, el que cuidaba el castillo antes de jubilarse. Ese hombre sabe más de lo que dice. Vive en la colonia San Miguel Chapultepec, en una casita azul con jardín lleno de bugambilias. El sol comenzaba a declinar cuando encontraron la casa de don Aurelio. Era exactamente como doña Esperanza la había descrito, una construcción modesta pero bien cuidada, con un jardín que parecía un pequeño paraíso de flores moradas y rojas. Don Aurelio las recibió en su sala, rodeado de fotografías del castillo de Chapultepec de diferentes épocas. Era un hombre delgado, de cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente, pero sus ojos conservaban una lucidez penetrante. Sabía que alguien vendría eventualmente, dijo sin preámbulos. Los fenómenos se han vuelto imposibles de ignorar. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en Chapultepec?, preguntó Elena. 42 años. Comencé como jardinero cuando era joven, luego me hicieron cuidador nocturno del castillo. He visto ese lugar cambiar, he visto cosas que, bueno, que la gente no creería. Don Aurelio se levantó y caminó hacia una vitrina llena de objetos antiguos. ¿Ve esto? Sacó un fragmento de obsidiana tallada. Lo encontré hace años, durante unas reparaciones en los sótanos del castillo. Desde entonces, he estado investigando por mi cuenta la historia real del cerro. Elena examinó el fragmento. Tenía inscripciones que definitivamente eran prehispánicas, pero había algo más, una energía extraña que parecía emanar de la piedra. Chapultepec no es solo un parque, señoritas. Es un lugar sagrado que ha sido profanado una y otra vez a lo largo de los siglos. Primero por los conquistadores, luego por los gobiernos que construyeron sobre las ruinas sin respeto por lo que había debajo. ¿Qué cambió hace 6 meses?, preguntó Sofía. Todos los reportes indican que los fenómenos se intensificaron en esa época. Don Aurelio suspiró profundamente. Hubo excavaciones no autorizadas. Un grupo de, digamos, buscadores de tesoros, logró acceder a la zona restringida durante las noches. Estuvieron cavando durante semanas antes de que los descubrieran. ¿Qué encontraron? Elena sintió que se acercaban a algo importante. Una tumba. Una tumba muy antigua que no debería haber sido perturbada. Y desde entonces, don Aurelio miró por la ventana hacia el cerro que se alzaba en la distancia. Desde entonces, ella ha estado despierta. El anciano se volvió hacia ellas con una expresión grave. Si realmente quieren entender lo que está pasando, necesitan conocer la historia de Malintzin. No la Malinche que conocen de los libros de historia, sino la otra Malintzin. La sacerdotisa que fue ejecutada injustamente en ese mismo lugar hace 500 años. Cuando salieron de la casa de don Aurelio, el crepúsculo había teñido el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Elena llevaba el fragmento de obsidiana en su bolsa, sintiendo su peso como si fuera mucho más que una simple piedra. Sofía caminaba a su lado en silencio, procesando toda la información que habían recopilado. ¿Cree en todo esto?, preguntó finalmente Sofía. Elena miró hacia el cerro de Chapultepec, donde las primeras luces nocturnas comenzaban a encenderse entre los árboles.
Como antropóloga, he aprendido que las leyendas siempre tienen una base en la realidad. Y como mujer de ciencia, sé que hay cosas en este mundo que aún no podemos explicar completamente. En ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, un lamento distante flotó en el aire nocturno, llevado por el viento desde la dirección del cerro. Ambas mujeres se detuvieron, sintiendo que su investigación estaba a punto de tomar un rumbo mucho más peligroso de lo que habían anticipado. La luna llena se alzaba sobre el cerro de Chapultepec cuando Elena, Sofía, Miguel y don Aurelio se reunieron en el claro donde habían desaparecido las primeras víctimas. El anciano había insistido en realizar una ceremonia de limpia con el fragmento de obsidiana, asegurando que era la única manera de comunicarse con las fuerzas que habitaban el lugar. ¿Está seguro de esto, don Aurelio?, preguntó Miguel, claramente nervioso mientras observaba las sombras que danzaban entre los ahuehuetes. No me gusta nada estar aquí de noche. Las respuestas que buscan solo se revelan en la oscuridad, respondió el anciano, extendiendo una manta sobre el suelo y colocando el fragmento de obsidiana en el centro. Este lugar ha sido sagrado durante más de 1000 años. Los aztecas lo llamaban Chapultepec, el Cerro del Chapulín, porque creían que los espíritus de los ancestros saltaban de árbol en árbol como insectos sagrados. Elena se sentó frente al fragmento, sintiendo una extraña atracción hacia la piedra tallada. Bajo la luz de la luna, las inscripciones parecían moverse, formando patrones que su mente científica no podía explicar pero que algo más profundo en su ser comenzaba a reconocer. Doctora, tal vez deberíamos reconsiderar esto, murmuró Sofía, grabando todo con su teléfono. No sabemos qué podríamos despertar. Pero Elena ya había tomado el fragmento entre sus manos. El momento en que sus dedos tocaron la obsidiana, el mundo cambió. La realidad se desplomó como un telón cayendo. Elena ya no estaba en el claro del siglo XXI, sino en el mismo lugar 500 años atrás. Los rascacielos de la Ciudad de México habían desaparecido, reemplazados por la vasta extensión del lago de Texcoco que brillaba bajo la misma luna. Los ahuehuetes eran más jóvenes pero igualmente majestuosos, y entre ellos se alzaban estructuras de piedra que Elena reconoció como templos prehispánicos. En el centro del claro, donde ahora ella sostenía el fragmento, había una mujer. Era joven, tal vez de 25 años, con la piel bronceada y el cabello negro recogido en elaboradas trenzas adornadas con plumas de quetzal y jade. Vestía un huipil blanco bordado con símbolos sagrados, y sus ojos eran exactamente iguales a los que Elena veía cada mañana en el espejo. Malintzin, susurró Elena, aunque no sabía cómo conocía ese nombre. La mujer se volvió hacia ella, y cuando habló, fue en náhuatl, pero Elena comprendía cada palabra como si fuera su lengua materna. Hermana de mi sangre, hermana de mi espíritu. ¿Has venido finalmente? Elena quiso responder, pero se encontró observando una escena que se desarrollaba como una película. Vio a Malintzin oficiando ceremonias sagradas, curando enfermos con hierbas y oraciones, enseñando a los niños los secretos de las estrellas. Era una sacerdotisa respetada, una guardiana de la sabiduría ancestral. Pero luego llegaron los hombres con armaduras de metal y cruces de madera. Elena presenció la llegada de los conquistadores, no como la historia oficial la contaba, sino desde la perspectiva de quienes la vivieron. Vio el terror en los ojos de su gente, la destrucción de los templos, la profanación de los lugares sagrados. Y vio la traición. Malintzin había sido acusada falsamente de conspirar contra los españoles por un rival que codiciaba su posición. Sin juicio, sin oportunidad de defenderse, fue ejecutada en el mismo claro donde Elena ahora se encontraba. Su sangre había empapado la tierra, y con su último aliento, había pronunciado una maldición, que su espíritu no descansaría hasta que se hiciera justicia. Enterraron mi cuerpo en secreto, continuó Malintzin, acercándose a Elena. Escondieron mis pertenencias sagradas para que no pudiera encontrar el camino al Mictlán. Durante 500 años he vagado entre los mundos, esperando a que alguien de mi linaje viniera a liberarme. Elena sintió una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Esta mujer no era solo una sacerdotisa del pasado, era su ancestra, su sangre, su destino. ¿Qué necesitas de mí?,
Preguntó Elena. Justicia. Mis restos deben ser honrados. Mis pertenencias sagradas deben ser devueltas a la tierra. Y los que profanaron mi tumba deben enfrentar las consecuencias de sus actos. La visión comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera completamente, Malintzin tomó las manos de Elena. Pero ten cuidado, hermana. Mi dolor es profundo, mi ira es antigua. Mientras busques justicia para mí, parte de mi esencia vivirá en ti. Y si no logras liberarme pronto, podría consumirte por completo. Elena regresó bruscamente al presente, jadeando y temblando. El fragmento de obsidiana había caído de sus manos y yacía sobre la manta, ahora completamente negro como si hubiera absorbido toda la luz de la luna. Elena. Sofía la sostuvo mientras Miguel y don Aurelio se acercaban preocupados. Estuviste inconsciente por casi 10 minutos. Hablabas en náhuatl. ¿Qué viste?, preguntó don Aurelio con urgencia. Elena se incorporó lentamente, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su interior. Podía sentir la presencia de Malintzin como un eco constante en su mente, una segunda conciencia que observaba el mundo a través de sus ojos. Vi la verdad, respondió con una voz que no sonaba completamente suya. Y ahora sé lo que tenemos que hacer. Miguel retrocedió un paso, notando algo diferente en Elena. Doctora, sus ojos están brillando. Elena se tocó el rostro, sintiendo una energía extraña corriendo por sus venas. Cuando miró hacia la zona restringida del cerro, pudo ver cosas que antes habían sido invisibles, senderos de luz que conectaban los árboles, símbolos antiguos grabados en las rocas, y figuras translúcidas que caminaban entre las sombras. Los vaqueros que profanaron la tumba, dijo, su voz adquiriendo un tono autoritario que sorprendió a todos. Necesitamos encontrarlos. Necesitamos recuperar lo que robaron. Y necesitamos hacerlo antes de que la próxima luna nueva, o Malintzin tomará la justicia en sus propias manos. Sofía siguió grabando, fascinada y aterrorizada a la vez. ¿Qué pasará en la luna nueva? Elena se volvió hacia ella, y por un momento, Sofía juró que vio el rostro de otra mujer superpuesto al de Elena. Ella dejará de pedir justicia, y comenzará a tomarla. El viento nocturno sopló entre los árboles, llevando consigo el sonido de lamentos que parecían venir de todas las direcciones a la vez. Los 4 investigadores se dieron cuenta de que ya no eran simples observadores de los fenómenos paranormales del Chapultepec. Ahora eran parte de ellos. El amanecer encontró a Elena despierta en su departamento, mirando fijamente el fragmento de obsidiana que había colocado sobre su escritorio. Durante toda la noche había escuchado susurros en náhuatl, como si Malintzin estuviera compartiendo siglos de memorias y conocimientos ancestrales. Su reflejo en el espejo parecía diferente, sus ojos tenían una profundidad que no había estado ahí antes, y ocasionalmente veía sombras moviéndose detrás de ella. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Elena, soy Sofía. He estado investigando toda la noche. Creo que encontré a uno de los vaqueros. Se encontraron en un café cerca del Zócalo, donde Sofía había extendido fotografías, documentos y recortes de periódicos sobre la mesa. Su nombre es Raúl Mendoza, explicó Sofía, señalando una fotografía de un hombre de mediana edad con cicatrices en las manos. Tiene antecedentes por saqueo arqueológico. Mis contactos en la policía me dijeron que fue arrestado hace 3 meses por posesión de artefactos prehispánicos, pero salió bajo fianza. Elena estudió la fotografía, sintiendo una ira que no era completamente suya. ¿Dónde podemos encontrarlo? Vive en Tepito, pero según mis fuentes, frecuenta un bar llamado El Tlacuache en las noches. Es donde los saqueadores hacen sus negocios. Esa tarde, Elena y Miguel se dirigieron a la zona restringida del Chapultepec para buscar la entrada a los túneles subterráneos que don Aurelio había mencionado. El guardabosques se mostraba cada vez más nervioso en presencia de Elena, como si pudiera sentir la presencia de Malintzin que crecía más fuerte cada hora. «Doctora, ¿se siente bien?», preguntó Miguel mientras caminaban entre los árboles.
Desde anoche parece diferente. Elena se detuvo junto a un ahuehuete particularmente antiguo, colocando su mano sobre la corteza rugosa. Inmediatamente, imágenes del pasado inundaron su mente, ceremonias sagradas, rituales de purificación, el sonido de caracolas y tambores resonando entre los árboles. «Puedo ver lo que este lugar solía ser», murmuró. «Puedo sentir la energía sagrada que aún fluye bajo tierra». Miguel la observó con creciente preocupación mientras Elena se dirigía con paso seguro hacia una formación rocosa que parecía completamente natural. Sin dudarlo, presionó una secuencia específica de piedras, y para asombro del guardabosques, una sección de la roca se deslizó hacia un lado, revelando la entrada a un túnel. ¿Cómo sabía que estaba ahí?, preguntó Miguel, encendiendo su linterna. «Ella me lo mostró», respondió Elena simplemente, refiriéndose a Malintzin como si fuera una presencia física a su lado. El túnel descendía en espiral hacia las profundidades del cerro. Las paredes estaban cubiertas de glifos prehispánicos que Elena ahora podía leer con facilidad, como si hubiera estudiado náhuatl toda su vida. Los símbolos contaban la historia del lugar, un centro ceremonial dedicado a la diosa Chalchiuhtotolin, donde las sacerdotisas como Malintzin habían servido durante generaciones. «Miguel, mire esto», Elena iluminó una sección de la pared donde los glifos habían sido recientemente dañados. Alguien trató de arrancar estas inscripciones. Siguieron el túnel hasta llegar a una cámara circular que había sido claramente saqueada. El suelo estaba lleno de agujeros donde habían excavado, y fragmentos de cerámica rota se esparcían por todas partes. En el centro de la cámara, había un altar de piedra agrietado y manchado con lo que parecía ser sangre antigua. «Aquí es donde estaba enterrada», dijo Elena, acercándose al altar. «Aquí es donde descansó durante 500 años hasta que llegaron los profanadores». Miguel sintió un frío súbito llenar la cámara, y su aliento se volvió visible en el aire. «Doctora, creo que deberíamos irnos. Este lugar no se siente seguro». Pero Elena estaba examinando los restos de lo que había sido una elaborada tumba. Podía ver, como si fuera una película proyectada en su mente, cómo los vaqueros habían trabajado durante noches enteras, removiendo cuidadosamente los artefactos sagrados, máscaras de jade, collares de obsidiana, códices de piel de venado, y el objeto más importante de todos, el espejo de obsidiana que había pertenecido a Malintzin, un artefacto que le permitía comunicarse con los dioses. «Se llevaron todo», murmuró Elena, su voz cargada de una tristeza ancestral. «No solo robaron objetos, robaron su alma, su conexión con el mundo espiritual». De repente, las antorchas que habían estado apagadas durante siglos se encendieron solas, iluminando la cámara con una luz dorada que no tenía fuente visible. Miguel retrocedió hacia la entrada del túnel, pero Elena permaneció inmóvil, observando cómo las sombras en las paredes comenzaban a moverse y tomar forma. «Ella está aquí», susurró Elena. «Está tratando de manifestarse físicamente». Las sombras se condensaron gradualmente hasta formar la silueta de una mujer vestida de blanco. Malintzin apareció frente a Elena, más sólida que en la visión anterior, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Los profanadores vendieron mis pertenencias sagradas», dijo Malintzin, su voz resonando en la cámara como un eco de siglos. «Están dispersas por la ciudad, en manos de coleccionistas que no comprenden su poder. Pero hay uno que las tiene todas, el hombre que organizó el saqueo». Elena sintió la información fluyendo directamente a su mente, un nombre, una dirección, una imagen clara del hombre que había orquestado la profanación de la tumba. «Edmundo Vega», murmuró Elena. «Vive en las lomas. Es un coleccionista privado que financia excavaciones ilegales. Debes recuperar mis pertenencias antes de la luna nueva», continuó Malintzin. «Si no lo haces, mi espíritu se volverá completamente vengativo, y no podré distinguir entre culpables e inocentes. Todos los que se acerquen a este lugar sufrirán mi ira». La figura de Malintzin comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, se acercó a Elena y le tocó la frente. Elena sintió una descarga de energía que la hizo tambalear. «Ahora llevas parte de mi poder», dijo Malintzin. «Úsalo sabiamente,
hermana. Pero recuerda, mientras más tiempo pase, más difícil será separar tu alma de la mía. Las antorchas se apagaron súbitamente, sumiendo la cámara en la oscuridad. Miguel encendió su linterna con manos temblorosas, iluminando a Elena, que permanecía de pie donde había estado Malintzin, pero ahora había algo diferente en ella. Su postura era más erguida, más regal, y cuando se volvió hacia él, Miguel vio que sus ojos brillaban con la misma luz sobrenatural que había visto en el espíritu. «Tenemos trabajo que hacer», dijo Elena con una voz que parecía contener ecos de otra época. «Y muy poco tiempo para hacerlo». Mientras salían del túnel, Miguel no pudo evitar preguntarse si la mujer que caminaba a su lado seguía siendo completamente la doctora Elena Vázquez, o si algo mucho más antiguo y poderoso había comenzado a tomar control de ella. La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el éxito de su misión, sino la supervivencia de Elena como la conocían. El bar, el Tlacuache, se encontraba en una esquina oscura de Tepito, donde las luces de neón parpadeantes apenas lograban penetrar la bruma de humo de cigarrillo y el aroma de pulque barato. Sofía había pasado 3 noches observando el lugar antes de confirmar que Raúl Mendoza era un cliente habitual. Ahora, sentada en una mesa del fondo con Elena, esperaba el momento adecuado para acercarse al vaquero. «Ahí está», murmuró Sofía, señalando discretamente hacia la barra donde un hombre de complexión robusta bebía solo. «Raúl Mendoza. Según mis fuentes, ha estado muy nervioso últimamente. Paranoico, mirando constantemente por encima del hombro». Elena observó al hombre, sintiendo inmediatamente la presencia de Malintzin agitarse en su interior. El espíritu de la sacerdotisa reconocía a uno de los profanadores de su tumba, y su ira era palpable. «Puedo sentir su culpa», murmuró Elena, sus ojos adquiriendo ese brillo sobrenatural que Sofía había comenzado a notar con creciente frecuencia. «Está aterrorizado». Se acercaron a la barra, y Sofía se presentó como periodista interesada en escribir un artículo sobre arqueología urbana. Raúl las miró con desconfianza, pero el alcohol había aflojado su lengua y su necesidad de hablar con alguien sobre lo que había estado experimentando superó su cautela. «¿Arqueología?», rió amargamente. «Señorita, yo solía pensar que la arqueología era solo sobre objetos viejos y dinero fácil. Pero hay cosas que es mejor dejar enterradas». Elena se sentó a su lado, y Raúl inmediatamente se tensó, como si hubiera sentido una presencia amenazante. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Elena con una voz que sonaba extrañamente hipnótica. Raúl la miró directamente a los ojos y palideció. Por un momento, Sofía juró que vio el rostro de otra mujer reflejado en las pupilas de Elena. Usted se parece a alguien», murmuró Raúl, su mano temblando mientras sostenía su vaso. «A la mujer que he estado viendo en mis pesadillas». «Cuéntenos sobre Chapultepec», insistió Elena, y había algo en su tono que hizo que Raúl no pudiera resistirse a responder. La historia salió a borbotones, como si hubiera estado esperando años para confesarla. Raúl y su equipo habían sido contratados por Edmundo Vega, un coleccionista adinerado que financiaba excavaciones ilegales por toda Mesoamérica. Vega había obtenido información sobre una tumba no descubierta en Chapultepec a través de contactos corruptos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. «Nos pagó una fortuna por acceder a esa zona restringida», continuó Raúl, su voz quebrándose. «Trabajamos durante semanas, solo de noche. Cuando finalmente encontramos la cámara funeraria, era como nada que hubiera visto antes. Los objetos brillaban con luz propia, y había una sensación en el aire, como si algo nos estuviera observando». Elena se inclinó hacia adelante, y Raúl sintió un frío que le caló hasta los huesos. «¿Qué encontraron exactamente?» «Una máscara de jade con incrustaciones de obsidiana, collares de cuentas preciosas, códices en perfecto estado de conservación, vasijas ceremoniales, pero lo más impresionante era un espejo de obsidiana del tamaño de un plato, perfectamente pulido». Vega se volvió loco cuando lo vio. Dijo que era un espejo Tezcatlipoca, usado por los sacerdotes para comunicarse con los dioses. Sofía tomaba notas frenéticamente mientras Raúl continuaba su confesión. «Pero desde que sacamos esos objetos de la tumba,
todos hemos estado malditos. Primero fue Joaquín, mi compañero. Comenzó a tener pesadillas donde una mujer indígena lo perseguía, gritándole en una lengua que no entendía. Luego empezó a ver sombras durante el día. Una semana después, lo encontraron en su departamento, muerto de un infarto. Tenía solo 35 años y estaba en perfecta salud. Elena sintió la satisfacción vengativa de Malintzin resonando en su interior. ¿Qué pasó con los otros? Carlos se volvió loco. Está internado en un psiquiátrico, balbuceando constantemente sobre una mujer de blanco que quiere recuperar sus tesoros. Y Roberto, Raúl se estremeció, Roberto simplemente desapareció. Su familia lo está buscando, pero yo sé que ella se lo llevó. ¿Ella? Preguntó Sofía. La mujer de la tumba. La he visto en mis sueños, y ahora también cuando estoy despierto. Siempre está parada al pie de mi cama, mirándome con esos ojos que brillan como estrellas. No dice nada, pero puedo sentir su ira. Sé que viene por mí. Elena extendió su mano y tocó el brazo de Raúl. El contacto fue como una descarga eléctrica que hizo que el hombre gritara y se apartara. ¿Dónde está Edmundo Vega ahora?, preguntó Elena, y su voz contenía armónicos que no eran completamente humanos. En su mansión de las Lomas, respondió Raúl automáticamente, como si estuviera bajo un hechizo. Calle Palmas 247. Pero no se acerque a él. Desde que tiene esos objetos, ha cambiado. Dice que puede escuchar voces antiguas, que los artefactos le están enseñando secretos del pasado. Está obsesionado, completamente loco. Elena se levantó abruptamente, y por un momento, Sofía vio la silueta de otra mujer superpuesta a la de su amiga. Su tiempo se acaba, Raúl Mendoza, dijo Elena con una voz que parecía venir de siglos atrás. La luna nueva es en 3 días. Si para entonces no ha hecho las paces con sus crímenes, ella vendrá por usted. Raúl se desplomó en su taburete, sollozando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detener esto? Ayúdenos a recuperar lo que fue robado, respondió Elena. Es la única manera de encontrar redención. Cuando salieron del bar, Sofía caminó en silencio junto a Elena durante varias cuadras antes de atreverse a hablar. Elena, lo que pasó ahí dentro, la manera en que lo interrogaste, como si fueras otra persona. Elena se detuvo bajo una farola, y cuando se volvió hacia Sofía, sus ojos reflejaban la luz de una manera que no era natural. Cada día que pasa, puedo sentirla más fuerte dentro de mí, admitió. Sus memorias se están mezclando con las mías. Su dolor se está volviendo mi dolor. Y su sed de justicia se está convirtiendo en mi sed de venganza. Sofía sintió un escalofrío de miedo. ¿Qué pasará si no logramos resolver esto antes de la luna nueva? Elena miró hacia el cielo nocturno, donde la luna menguante se ocultaba detrás de las nubes. Entonces ya no seré Elena Vázquez, la antropóloga. Seré Malintzin, la sacerdotisa vengativa. Y todos los que estuvieron involucrados en la profanación de mi tumba pagarán el precio final. En la distancia, el sonido de sirenas policiales se mezcló con lo que sonaba inquietantemente como lamentos femeninos llevados por el viento nocturno. El tiempo se agotaba, y la línea entre Elena y Malintzin se desvanecía más cada hora que pasaba. La carrera contra el reloj había comenzado, y el destino de ambas mujeres, separadas por 500 años pero unidas por la sangre y el destino, dependía de los próximos 3 días. La mansión de Edmundo Vega se alzaba como una fortaleza moderna en las colinas de las Lomas, sus muros de cristal y acero contrastando dramáticamente con los jardines meticulosamente cuidados que la rodeaban. Elena, Sofía, Miguel y don Aurelio observaban la propiedad desde el coche de Sofía, estudiando los patrones de seguridad y planificando su aproximación. Tiene cámaras por todas partes y guardias de seguridad las 24 horas, murmuró Sofía, bajando sus binoculares. No será fácil entrar. No necesitamos entrar a escondidas, dijo Elena, su voz adquiriendo esa calidad autoritaria que había desarrollado desde su encuentro con Malintzin.
Iremos directamente a la puerta principal. Don Aurelio la miró con preocupación creciente. Niña, ¿estás segura de que sigues siendo tú la que está tomando estas decisiones? Elena se volvió hacia él, y por un momento, el anciano vio claramente el rostro de la sacerdotisa superpuesto al de la antropóloga. Somos la misma persona, don Aurelio. Separadas por el tiempo, unidas por el propósito. Caminaron hasta la entrada principal, donde un guardia de seguridad los interceptó en la puerta. Esta es propiedad privada. Necesitan una cita para ver al señor Vega. Elena se acercó al guardia y lo miró directamente a los ojos. El hombre inmediatamente palideció, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Dígale a Edmundo Vega que Malintzin ha venido a reclamar lo que le pertenece, dijo Elena con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la tierra. El guardia, claramente perturbado pero incapaz de resistirse, tomó su radio y transmitió el mensaje. Minutos después, las puertas se abrieron automáticamente. Está esperándolos en su estudio, murmuró el guardia, apartándose de su camino como si Elena fuera radioactiva. El interior de la mansión era un museo privado de arte prehispánico. Vitrinas iluminadas contenían máscaras aztecas, esculturas mayas, códices zapotecas y otros tesoros que claramente habían sido obtenidos a través de medios cuestionables. Pero Elena solo tenía ojos para los objetos que reconocía como suyos, sus pertenencias sagradas, exhibidas como trofeos en la colección de un hombre que no comprendía su verdadero poder. Edmundo Vega los esperaba en un estudio circular rodeado de estanterías llenas de libros antiguos y artefactos. Era un hombre de 60 años, delgado y elegante, pero había algo inquietante en sus ojos, una luz febril que sugería una mente que había visto demasiado. Doctora Vázquez, supongo, dijo Vega, sin levantarse de su escritorio. He estado esperando esta visita. Los artefactos me dijeron que vendría. Sofía intercambió una mirada preocupada con Miguel. El coleccionista hablaba como si los objetos fueran entidades vivas. ¿Los artefactos le dijeron? Preguntó Elena, acercándose al escritorio donde pudo ver el espejo de obsidiana de Malintzin, ahora montado en un marco de oro. Desde que los traje aquí, he estado teniendo experiencias, continuó Vega, acariciando el marco del espejo. Visiones del pasado, conversaciones con espíritus antiguos. Este espejo en particular es extraordinario. A través de él, he podido comunicarme con la sacerdotisa que originalmente lo poseía. Elena sintió la ira de Malintzin ardiendo en su interior como un fuego volcánico. Esos objetos no le pertenecen, dijo, y su voz comenzó a adquirir armónicos sobrenaturales. Fueron robados de una tumba sagrada. Deben ser devueltos. Vega se rió, pero era una risa sin humor. ¿Devueltos? Doctora, estos artefactos han estado perdidos durante siglos. Yo los salvé de permanecer enterrados para siempre. Ahora forman parte de mi colección, y a través de ellos, he adquirido conocimientos que ningún hombre moderno ha poseído. ¿Qué tipo de conocimientos? Preguntó don Aurelio, notando que la temperatura en la habitación había comenzado a descender. Los secretos de los antiguos dioses, respondió Vega, sus ojos brillando con fanatismo. Rituales de poder, hechizos de control, la capacidad de comunicarse con los muertos. La sacerdotisa me ha estado enseñando, preparándome para convertirme en un nuevo tipo de sacerdote para la era moderna. Elena se acercó más al escritorio, y Vega retrocedió instintivamente. Usted no ha estado hablando con Malintzin, dijo Elena. Ha estado hablando con los ecos de su dolor y su ira, distorsionados por su propia codicia. Los objetos sagrados no pueden ser poseídos, solo pueden ser custodiados por aquellos dignos de su poder. Vega se levantó abruptamente, tomando el espejo de obsidiana entre sus manos. Usted no entiende. Estos objetos me han elegido. Soy el guardián de su poder ahora. En el momento en que Vega levantó el espejo, la habitación se sumió en un caos sobrenatural.
Las luces parpadearon violentamente, los libros comenzaron a volar de las estanterías por sí solos, y un viento helado surgió de la nada, haciendo que las cortinas se agitaran como banderas en una tormenta. Elena sintió la presencia de Malintzin manifestándose con una fuerza que nunca había experimentado antes. Su reflejo en las ventanas de la habitación mostraba claramente dos figuras superpuestas, la antropóloga moderna y la sacerdotisa ancestral. «Devuélveme lo que es mío», gritó Elena, pero la voz que salió de su garganta era un coro de dos mujeres separadas por 500 años. Vega retrocedió, sosteniendo el espejo contra su pecho como un escudo. «No. Son míos por derecho de descubrimiento». Fue entonces cuando el espejo de obsidiana comenzó a brillar con una luz propia, y en su superficie apareció el rostro de Malintzin, no como Elena la había visto en sus visiones, sino distorsionado por siglos de ira y dolor. Los ojos de la sacerdotisa en el espejo eran pozos de fuego negro, y cuando habló, su voz resonó desde todas las direcciones a la vez. «Tú no eres digno de tocar mis pertenencias sagradas, profanador. Has corrompido su poder con tu codicia, has manchado su pureza con tu ignorancia». Vega gritó cuando el espejo se volvió ardiente en sus manos, pero no podía soltarlo. Era como si el objeto se hubiera fusionado con su piel. «Ayúdenme. No puedo soltarlo». Miguel se acercó para ayudar, pero Elena lo detuvo con un gesto. «No lo toque», advirtió. Ahora está conectado directamente con la ira de Malintzin. Si alguien más lo toca, podría ser arrastrado también. Sofía siguió grabando, fascinada y horrorizada por lo que presenciaba. En su cámara, podía ver claramente la figura translúcida de Malintzin materializándose gradualmente en la habitación, como si estuviera usando la conexión con Elena para manifestarse físicamente. «Edmundo Vega», dijo la aparición de Malintzin, ahora completamente visible para todos, «durante meses has profanado mis objetos sagrados, has intentado usar mi poder para tus propios fines egoístas. Has despertado fuerzas que no comprendes y has corrompido la energía sagrada que estos objetos contenían». Vega sollozaba mientras el espejo continuaba quemando sus manos, pero aún no podía soltarlo. No sabía. No entendía que eran tan importantes. «La ignorancia no es excusa para la profanación», replicó Malintzin. «Pero te ofrezco una oportunidad de redención. Devuelve todos mis objetos sagrados, ayuda a restaurar mi tumba, y tal vez puedas encontrar perdón». Elena sintió que su propia conciencia luchaba por mantener el control mientras Malintzin se volvía más dominante. Podía sentir que estaba perdiendo partes de sí misma, que sus propios recuerdos comenzaban a mezclarse con los de la sacerdotisa. «Elena», gritó don Aurelio, notando la lucha interna. «No dejes que te consuma completamente». Pero Elena ya no estaba segura de dónde terminaba ella y comenzaba Malintzin. Las dos conciencias se entrelazaban como hilos en un tapiz, creando algo nuevo y peligroso. Vega finalmente logró soltar el espejo, que cayó al suelo sin romperse. Inmediatamente se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de una pintura y comenzó a sacar los otros objetos robados, la máscara de jade, los collares de obsidiana, los códices sagrados, las vasijas ceremoniales. «Tomen todo. Llévenselo. Solo quiero que esto termine». Pero cuando Elena se acercó para recoger los objetos, don Aurelio vio algo que lo llenó de terror. Los ojos de Elena habían cambiado completamente. Ya no eran los ojos marrones de la antropóloga, sino los ojos negros y brillantes de Malintzin. «Ya es demasiado tarde para eso», dijo Elena con la voz de la sacerdotisa. «La profanación ha durado demasiado tiempo. La luna nueva es mañana, y mi paciencia se ha agotado». Malintzin, ahora claramente en control del cuerpo de Elena, se volvió hacia Vega con una sonrisa que no contenía misericordia. «Has tenido tu oportunidad de redención, Edmundo Vega. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos». Vega retrocedió hasta la pared, aterrorizado, mientras la figura de Elena / Malintzin se acercaba con los objetos sagrados brillando en sus manos. La línea entre justicia y venganza se había desvanecido por completo, y todos en la habitación se dieron cuenta de que ya no estaban tratando con la Elena que conocían.
La sacerdotisa había regresado, y su sed de venganza, acumulada durante 500 años, estaba a punto de ser saciada. La mansión de Vega se había convertido en el epicentro de una tormenta sobrenatural. Elena, ahora completamente poseída por Malintzin, se alzaba en el centro del estudio con los objetos sagrados flotando a su alrededor en un círculo perfecto, cada uno brillando con una luz que no tenía fuente terrenal. Sus ojos eran pozos de obsidiana líquida, y cuando hablaba, su voz contenía ecos de siglos de sufrimiento. 500 años he esperado este momento, dijo Malintzin a través de Elena. 500 años de vagar entre mundos, de ver cómo profanan mi memoria, de sentir cómo mis objetos sagrados son tratados como simples curiosidades. Vega se había acurrucado en una esquina, temblando incontrolablemente mientras las paredes de su estudio se agrietaban y los cristales de las ventanas comenzaban a vibrar con una frecuencia que dolía en los oídos. Miguel intentó acercarse a Elena, pero una barrera invisible lo repelió, enviándolo varios metros hacia atrás. Elena. Sé que sigues ahí dentro. Tienes que luchar contra esto. Pero cuando la figura poseída se volvió hacia él, Miguel vio que no quedaba rastro de la antropóloga que conocía. El rostro era el mismo, pero la presencia que lo habitaba era completamente ajena. Elena Vázquez ya no existe, declaró Malintzin. Su cuerpo es ahora mi Bessel, su alma se ha fusionado con la mía. Somos una sola entidad, y nuestra misión es clara: justicia para todos los que profanaron lo sagrado. Don Aurelio, con décadas de experiencia en rituales ancestrales, reconoció los signos de una posesión completa. Sacó de su bolsa un pequeño saumerio y comenzó a quemarlo, llenando la habitación con el aroma del copal sagrado. Malintzin, noble sacerdotisa, dijo con respeto pero firmeza, entiendo tu dolor y tu ira. Pero la joven que has poseído es inocente. Ella vino a ayudarte, no a dañarte. La entidad que había sido Elena se volvió hacia don Aurelio, y por un momento, su expresión se suavizó ligeramente. El anciano habla con sabiduría, admitió. Pero el dolor de 500 años no se puede contener en un solo corazón humano. Para completar mi venganza, necesito un Bessel que pueda soportar mi poder completo. Sofía, que había estado grabando todo desde una esquina, se acercó lentamente. Pero Elena no es solo un Bessel, dijo con valentía. Es tu descendiente. Lleva tu sangre, tu legado. Si la destruyes, estarás destruyendo la única conexión real que tienes con el mundo moderno. Por primera vez desde que había comenzado la posesión, Malintzin vaciló. Los objetos flotantes temblaron en el aire, y por un instante, los ojos de Elena recuperaron su color marrón natural. Sofía. Gritó Elena con su propia voz. Puedo escucharte. Está tratando de borrar mis recuerdos, de reemplazar mi alma con la suya. Pero la voz de Malintzin regresó rápidamente, más fuerte que antes. Silencio. Tu resistencia solo prolonga el sufrimiento. Don Aurelio aprovechó el momento de debilidad para comenzar un cántico en náhuatl, palabras de poder que había aprendido de su propia abuela, una curandera tradicional. El humo del copal se espesó, formando patrones en el aire que parecían tener vida propia. Malintzin, escucha las palabras de los ancestros. Gritó. La venganza no te dará paz. Solo perpetuará tu sufrimiento. La entidad poseída se volvió hacia él con furia renovada. ¿Qué sabes tú de sufrimiento, anciano? ¿Has sido traicionado por aquellos en quienes confiabas? ¿Has visto tu cuerpo profanado, tus objetos sagrados vendidos como baratijas? Mientras hablaba, la habitación se llenó de visiones espectrales, imágenes del pasado que se proyectaban en las paredes como películas fantasmales. Todos pudieron ver la vida de Malintzin, su juventud como sacerdotisa respetada, su dedicación a su pueblo, la llegada de los conquistadores, la traición que llevó a su muerte, y los siglos de vagar como un espíritu atormentado. Miguel, viendo las visiones, comprendió finalmente la magnitud del dolor que Malintzin había cargado durante tanto tiempo. Tienes razón, dijo, acercándose lentamente. Has sufrido injusticias terribles. Pero Elena también es víctima ahora.
Está pagando por crímenes que no cometió. Todos los que viven en esta tierra son responsables. Rugió Malintzin. Todos han permitido que la profanación continúe. Fue entonces cuando Vega, desde su rincón, encontró el valor para hablar. Yo puedo hacer más que solo devolver los objetos. Tartamudeó. Puedo usar mi dinero, mis contactos, para crear un museo en tu honor. Puedo asegurarme de que tu historia se cuente correctamente. Malintzin se volvió hacia él, y Vega sintió como si estuviera siendo examinado hasta el alma. ¿Harías eso? ¿Después de todo lo que has hecho? Sí. Lo juro por todo lo que tengo. Dedicaré el resto de mi vida a honrar tu memoria. Por un momento, la ira en los ojos de Malintzin se desvaneció, reemplazada por algo que podría haber sido esperanza. Pero luego, la furia regresó con fuerza renovada. Las promesas de los hombres no valen nada. 500 años de promesas rotas me han enseñado eso. La tormenta sobrenatural se intensificó. Los objetos sagrados giraron más rápido, creando un vórtice de energía que amenazaba con destruir no solo la habitación, sino potencialmente mucho más. Don Aurelio se dio cuenta de que si Malintzin completaba su ritual de venganza usando el cuerpo de Elena, las consecuencias se extenderían mucho más allá de los culpables inmediatos. «Elena», gritó con toda su fuerza. «Si puedes escucharme, recuerda quién eres. Recuerda por qué viniste aquí. No era para venganza, sino para justicia». Dentro del torbellino de poder sobrenatural, Elena luchaba desesperadamente por mantener su identidad. Podía sentir sus propios recuerdos siendo sobrescritos por los de Malintzin, su personalidad siendo absorbida por la de la sacerdotisa ancestral. Pero en lo más profundo de su ser, encontró un núcleo de resistencia, su amor por la verdad, su dedicación a la justicia, y su comprensión de que la venganza y la justicia no eran lo mismo. «Malintzin», gritó Elena desde dentro de su propia mente. «Yo también busco justicia. Pero no a través de la destrucción. A través de la verdad, del reconocimiento, de la reparación». Por primera vez en 500 años, Malintzin escuchó una voz que hablaba su mismo idioma de justicia, pero desde un lugar de compasión en lugar de ira. La batalla por el alma de Elena había comenzado, y el resultado determinaría no solo su destino, sino el de todos los que se encontraban en esa habitación, y posiblemente el de muchos más. En el momento más intenso de la tormenta sobrenatural, cuando parecía que Malintzin había ganado completamente el control sobre Elena, algo extraordinario sucedió. Los recuerdos de ambas mujeres no se sobrescribieron mutuamente, sino que comenzaron a entrelazarse, creando una comprensión mutua que trascendía el tiempo y el espacio. Elena, desde lo más profundo de su conciencia, logró comunicarse directamente con Malintzin no como víctima de una posesión, sino como hermana de sangre y espíritu. «Malintzin», dijo Elena en náhuatl perfecto, un idioma que ahora dominaba completamente, «he visto tu dolor, he sentido tu ira. Pero también he visto tu verdadera naturaleza, eras una sanadora, una protectora, una guardiana de la sabiduría. La venganza no es tu camino verdadero». Por primera vez en 500 años, Malintzin se detuvo a escuchar realmente. «He cargado esta ira durante tanto tiempo que olvidé quién era antes de ella», admitió la sacerdotisa. «Pero tú me recuerdas mi propósito original». Los objetos sagrados que flotaban en el aire comenzaron a descender lentamente, su luz volviéndose más cálida, menos amenazante. La tormenta sobrenatural se calmó gradualmente, aunque la energía en la habitación siguió siendo palpable. «Podemos trabajar juntas», continuó Elena. «Tu sabiduría ancestral y mi conocimiento moderno. Podemos lograr verdadera justicia, no solo venganza». Don Aurelio, sintiendo el cambio en la atmósfera, se acercó lentamente. «Las dos tienen razón», dijo con voz suave. «La justicia verdadera no se trata de castigar a los culpables, sino de sanar las heridas y prevenir que se repitan las injusticias». Malintzin, ahora hablando a través de Elena pero sin dominarla completamente, se volvió hacia Vega. «Edmundo Vega, tu oferta de crear un museo, ¿hablas en serio?» Vega,
Aún temblando pero con determinación creciente, asintió vigorosamente. Completamente en serio. Tengo los recursos, los contactos, la influencia. Puedo crear no solo un museo, sino un centro de investigación dedicado a preservar y honrar las culturas prehispánicas. Puedo asegurarme de que tu historia se cuente correctamente, de que se enseñe en las escuelas, de que nunca más se permita la profanación de sitios sagrados. Sofía se acercó, su cámara aún grabando. Y yo puedo asegurarme de que esta historia llegue al público. Puedo escribir artículos, hacer documentales, crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio arqueológico. Miguel, finalmente comprendiendo su papel en todo esto, habló con nueva determinación. Y yo puedo trabajar con las autoridades del parque para crear protocolos especiales para la zona arqueológica. Puedo entrenar a otros guardabosques sobre la importancia espiritual del lugar. Elena /Malintzin los observó a todos, y por primera vez en siglos, la sacerdotisa sintió algo parecido a la esperanza. Esto podría funcionar, murmuró. Pero necesito garantías. Necesito saber que mis objetos sagrados serán tratados con respeto, que mi tumba será restaurada apropiadamente, que mi historia será contada con verdad. Don Aurelio se acercó y tomó las manos de Elena. Yo me haré responsable personalmente. Supervisaré la restauración de tu tumba, me aseguraré de que se realicen las ceremonias apropiadas, y entrenaré a otros en los rituales correctos para mantener la paz en el lugar sagrado. Lentamente, Elena sintió que Malintzin comenzaba a separarse de su conciencia, pero no de manera violenta o dolorosa. Era como si la sacerdotisa estuviera transfiriendo voluntariamente su conocimiento y poder, convirtiéndose en una presencia protectora en lugar de una fuerza vengativa. Elena Vázquez, dijo Malintzin, su voz ahora claramente separada de la de Elena, acepto tu propuesta. Trabajaremos juntas, pero como aliadas, no como una sola entidad. Tú vivirás tu vida, y yo encontraré finalmente mi paz. Los objetos sagrados se posaron suavemente en el suelo, su luz ahora cálida y reconfortante. Elena parpadeó, sintiendo que recuperaba completamente el control de su cuerpo, aunque ahora llevaba dentro de sí un conocimiento ancestral que la enriquecía en lugar de consumirla. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía con preocupación. Elena sonrió, y era completamente su propia sonrisa. Me siento completa. Como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que me faltaba. Durante las siguientes semanas, se llevó a cabo una transformación extraordinaria. Vega cumplió su promesa, estableciendo el Centro de Estudios Malintzin en el corazón de la Ciudad de México. Los objetos sagrados fueron instalados en una sala especial donde se les rendía el respeto apropiado, y donde Elena trabajaba como directora de investigación. La tumba de Malintzin en Chapultepec fue restaurada cuidadosamente, con Don Aurelio supervisando cada detalle según las tradiciones ancestrales. Se realizó una ceremonia de purificación que atrajo a curanderos y especialistas en tradiciones indígenas de todo México. Sofía escribió una serie de artículos que ganaron reconocimiento internacional, creando conciencia sobre la importancia de proteger los sitios arqueológicos y respetar las tradiciones indígenas. Su trabajo llevó a cambios en las leyes que protegían el patrimonio cultural. Miguel fue promovido a supervisor de conservación del bosque de Chapultepec, y bajo su liderazgo, se establecieron nuevos protocolos para proteger las zonas arqueológicas. Los reportes de fenómenos paranormales cesaron completamente. Raúl Mendoza, el vaquero arrepentido, se convirtió en un activista contra el saqueo arqueológico, usando su experiencia para ayudar a las autoridades a identificar y detener operaciones ilegales. Y Elena continuó su trabajo como antropóloga, pero ahora con una perspectiva única. Ocasionalmente, cuando visitaba Chapultepec al atardecer, podía sentir la presencia benévola de Malintzin, ya no como una fuerza vengativa, sino como una guardiana espiritual del lugar sagrado. Una tarde, mientras caminaba por el sendero donde todo había comenzado, Elena se detuvo junto al claro donde habían encontrado por primera vez evidencia de las desapariciones. El lugar ahora irradiaba paz, y los árboles parecían susurrar bendiciones en lugar de lamentos. ¿Estás en paz ahora?,
preguntó Elena en voz baja. El viento sopló suavemente entre las hojas, llevando consigo lo que sonaba como una risa femenina llena de alegría. Sí, hermana, llegó la respuesta, no como una voz externa, sino como un conocimiento interno. Finalmente estoy en paz. Y tú has encontrado tu verdadero propósito. Elena sonrió, sabiendo que había ayudado no solo a resolver un misterio sobrenatural, sino a sanar una herida que había permanecido abierta durante 500 años. El cerro de Chapultepec había recuperado su tranquilidad, pero más importante aún, había recuperado su dignidad. Las voces que una vez habían aterrorizado a los visitantes nocturnos ahora cantaban canciones de bienvenida. Las sombras que habían perseguido a los intrusos ahora danzaban en celebración. Y en el corazón del bosque, donde una vez había yacido una tumba profanada, ahora se alzaba un santuario donde el pasado y el presente coexistían en armonía perfecta. La historia de Malintzin había encontrado finalmente su final apropiado, no en venganza, sino en justicia, no en ira, sino en sanación, no en olvido, sino en memoria honrada para las generaciones futuras. Y Elena Vázquez, la antropóloga que había venido a investigar fenómenos paranormales, se había convertido en algo mucho más importante, una guardiana de la memoria ancestral y una puente entre dos mundos que siempre habían estado destinados a coexistir en paz.